desde pequeño siempre empecé a cuestionarme por qué hacíamos lo que hacíamos. Yo iba al colegio y siempre había sido buen estudiante, sacaba buenas notas y todo, pero en el fondo yo me preguntaba, ¿qué sentido tiene estar aquí como niños, que al final tenemos ganas de jugar, de explorar, de curiosear, de divertirnos, estar encerrados aquí 6 horas al día? Y entonces es como, bueno, te adaptas e intentas sacar lo máximo de ahí. Pero ya veía que no tenía ningún sentido, ¿no? Y veía a los adultos que era como, bueno, tienes que ir al colegio, tienes que sacar buenas notas, etcétera, pero yo no veía, o sea, veía como que eso llevaba un callejón sin salida, ¿no? ¿Y qué haremos el día de mañana? ¿Qué estamos aprendiendo realmente de valor? Y de mayor ya me empecé a preguntar más cosas existenciales, como ¿qué hay después de la vida? ¿No? Me acuerdo una vez que fui a un cementerio, una excursión con el cole y todo, y es como, no puede ser que después de esto haya la nada absoluta, ¿no? Entendí desde pequeño que para ser libres tenemos que comprometernos con buscar la verdad, ¿no? Porque como dijo un sabio de muchos años, pues la verdad nos hace libres, ¿no? Pero para mí también ha sido importante durante este proceso el tema del corazón. El corazón tiene una inteligencia increíble, la intuición es una herramienta impresionante y también nos ayuda mucho a discernir. El corazón es desde un estado mucho más de cuando ya no estoy en modo supervivencia, estoy en modo abrirme, compartir, entonces actúo más desde el corazón. Nuestra atención siempre es en la mente, ¿no? Pero cuando hablamos de nosotros, normalmente nos señalamos aquí. Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos un día más a Nueva Humanidad Televisión. Muchas gracias por acompañarnos y por hacer posible este espacio en el cual trabajamos para expandir la consciencia. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es Roger Casanova, una persona muy joven y muy despierta, con un nivel de consciencia muy alto, y él ha escrito este libro, Despierta del engaño y rompe con el sistema para recuperar tu libertad, ¿no? Permíteme que explique un poquito quién eres, Roger, antes de empezar. Roger es una persona que ya desde muy pequeño empezó a realizarse preguntas que seguramente incomodaban a la gente a tu alrededor. Con 18 años atravesaste una crisis personal importante. Has estado trabajando para superar esa crisis, para aprender de ella, para vivir con más libertad, para, bueno, despertar. En definitiva, estudiaste periodismo, lo cual te ha ayudado a difundir ese mensaje. Y ahora, con 28, has escrito tu primer libro, un libro que yo recomiendo totalmente. Es un libro muy profundo que os va a hacer pensar muchísimo y que pienso que es imprescindible en estos momentos porque es un libro que nos hace pensar, nos hace cuestionarnos muchas cosas y conseguir conquistar esa libertad a la cual estamos llamados. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Roger, es un placer tenerte. Nada, gracias a vosotros por invitarme, es un auténtico placer poder compartir el mensaje y estar aquí en un sitio tan chulo también que habéis montado y Qué que bien. tiene este propósito de contribuir al despertar con el cual estamos 100% alineados. Y yo también estoy muy feliz porque nos reencontramos. Sí. Ya hemos colaborado en el pasado. Ya habíamos hecho esto, pero un poco al revés. Y ahora al ¿no? revés. Te había entrevistado yo a ti. Te entrevisto Sí. yo a ti, así que me hace muchísima ilusión. Roger, me gustaría empezar por el principio. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles eran esas preguntas que tú te hacías? ¿Por qué notabas que no encajabas de pequeñito? ¿Qué pasaba en tu interior? Mira, eran muchas cosas, ¿no? Yo desde pequeño siempre empecé a cuestionarme por qué hacíamos lo que hacíamos. No sé, yo iba al colegio y siempre había sido buen estudiante, sacaba buenas notas y todo, pero en el fondo yo me preguntaba, ¿qué sentido tiene estar aquí como niños, que al final tenemos ganas de jugar, de explorar, de curiosear, de divertirnos, estar encerrados aquí 6 horas al día? Para mí no tenía ningún sentido. Aún así, pues bueno, soy bueno adaptándome a las situaciones y entonces es como, bueno, te adaptas e intentas sacar lo máximo de ahí. Pero ya veía que no tenía ningún sentido, ¿no? Y veía a los adultos que era como, bueno, tienes que ir al colegio, tienes que sacar buenas notas, etcétera. Pero yo no veía, o sea, veía como que eso llevaba un callejón sin salida, ¿no? ¿Y qué haremos el día de mañana? ¿Qué estamos aprendiendo realmente de valor? Y de mayor ya me empecé a preguntar más cosas existenciales, como ¿qué hay después de la vida? ¿no? Me acuerdo una vez que fui a un cementerio, una excursión con el cole y todo, y es como, no puede ser que después de esto haya la nada absoluta, ¿no? De ahí me empecé
a interesar por temas como la espiritualidad, las experiencias cercanas a la muerte, ¿Qué edad etcétera, ¿no? estamos hablando? Esto con 12 años, Guau. perfectamente, 11, 12 años. ¿Y lo verbalizabas? No, esto me lo callaba, entonces lo bueno es que estos momentos había internet, ¿no? Se estaban haciendo internet, ya estamos hablando de año, pues no sé, 2010, o sea, internet ya estaba ya como más democratizado, había muchos vídeos en YouTube, con lo cual empecé a investigar, ¿no? Y tener mi rama, mi vena más investigadora, que también después me llevó a estudiar periodismo, aunque periodismo me pareció horrendo, ¿no?, la carrera, pero esta rama investigadora también de conocer la verdad de las cosas, ¿no? Entendí desde pequeño que para ser libres tenemos que comprometernos con buscar la verdad, ¿no? Porque como dijo un sabio de muchos años, pues la verdad nos hace libres, ¿no? Así que este tipo de preguntas fueron las que me distanciaron de mi entorno, ¿no? Después sí que me adapté más como de adolescencia, ¿no? Tenemos ese instinto, supongo que es de adaptarnos al entorno, a los amigos, a salir de fiesta, ¿no? Y ahí, como me fui al otro extremo, y empecé como a anular esta voz crítica dentro de mí que buscaba respuestas y empecé como, pues eso, a anularla y simplemente vivir como un adolescente que fumaba, bebía y de todo, ¿no? Hasta que con 18 años llegó esta crisis. Ibas metiendo, ¿no?, como esa inquietud, ¿no?, en una olla a presión. Correcto. Y con 18 años explotó. Sí, total. ¿Estabas estudiando ya la carrera? Con 18 justo, uno de los motivos por el que exploté es porque entré en la carrera, ya acabé bachillerato y todo, ¿no? Y es como que me di cuenta de que, lo que te decía, ¿no? Había seguido el camino trillado, había seguido pues, el colegio, las notas, bachillerato, etcétera, y al final entré en una carrera y de repente me di cuenta de que estaba haciendo algo que en la carrera pues yo me imaginaba, ¿no? Idealista como soy, me imaginaba, bueno, aquí nos enseñarán a encontrar la verdad de las cosas, a cuestionar el poder establecido, ¿no? Que eso en principio es lo que es el periodismo, y me encontré que era todo teoría, no hacíamos nada de práctica, no investigábamos nada. De ahí fue uno de los motivos por los cuales tuve esa crisis, ¿no? Y después también estuvo la muerte de mi abuelo, que fue una gran toma de conciencia para mí, ¿no? Porque antes era muy inconsciente, ¿no? Iba viviendo mi vida, pero no, aunque me hacía estas preguntas de qué pasará después, no tenía contacto con la realidad de lo que es la muerte. Era algo más mental, ¿no? Claro, era algo más mental, ¿no? Entonces estaba como, sí, conocía que era la muerte, pero no la había vivido de primera mano hasta que mi abuelo murió, ¿no? Y eso me hizo tocar de pies a tierra y me hizo entrar pues, esa noche oscura del alma, ¿no? que hablan muchos, en la cual pues, empecé más a investigar qué es lo que me pasaba a mí y también por qué era adicto a fumar marihuana, a beber alcohol, etc. Por qué mi vida iba como iba, ¿no? Y ahí fue cuando empecé el viaje de soberanía que explico en el libro. Exacto, y de eso quería yo ahora hablar precisamente. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué descubriste? ¿Qué es lo primero que nos muestras y de lo que nos hablas en tu libro? ¿Qué es para ti la soberanía? La soberanía es un concepto que normalmente se habla a nivel político, ¿no? España es soberana, ¿no? ¿Qué significa soberanía? Soberanía es que tienes independencia, tienes autonomía, que tienes cierto autogobierno, ¿no? Entonces, la soberanía, que nos explican mucho a nivel del Estado, primero tenemos que aplicarla a nivel individual. Realmente el individuo es el soberano, ¿no? Entonces, la soberanía es cuando tú consigues ser el dueño, el gobernador de ti mismo. ¿Qué significa? Yo en el libro lo explico de la siguiente manera. Tenemos como tres partes de nuestra consciencia, de nuestra psique, de nuestro ser, como lo queramos llamar, ¿no? Que son pensamientos, emociones y acciones. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de personas somos infelices, tenemos una vida caótica, con frustración en muchas áreas de nuestra vida, porque no hemos conseguido ser los dueños, ser los maestros de estas tres partes. Tenemos pensamientos y esos pensamientos nos dominan a nosotros. Somos sus esclavos en lugar de nosotros dominar nuestra mente, porque no nos lo han enseñado en el colegio. Tenemos emociones y nos dejamos llevar por impulsos emocionales, o elegimos acallar esas emociones porque no sabemos gestionarlas, lo mismo. Y a nivel de la voluntad, que también es muy importante, vivimos en una sociedad donde, sobre todo hoy en día, tener una voluntad fuerte es muy difícil, porque estamos con las redes sociales, estamos con Netflix, estamos con la pornografía, por ejemplo, también. O sea, todo tipo de estímulos que nos dan gratificación al momento, pero que anulan nuestra capacidad de voluntad. Es decir, nuestra capacidad de elegir una dirección con sentido para nuestra vida y ser disciplinados y constantes para avanzar hacia esa dirección, ¿no? Entonces, la soberanía es esto, cuando tú tienes el dominio de estas tres partes, entonces te sientes en control de tu vida, en un control positivo, no el control negativo del ego, de querer controlar lo incontrolable, sino el control positivo que es
logro controlar aquello que sí está en mi área de influencia, que es mi realidad interior. Y desde ahí tengo una base sólida para poder construir también la realidad que yo deseo y contribuir a un cambio colectivo, ¿no? Que al final es, para mí pues, también el tener el propósito es fundamental en este camino de soberanía. De acuerdo, entonces es un poco eso de lo que trata tu libro, despertar del engaño, ¿no? Pasar de darnos cuenta de que hay como una inercia, una información flotando en el aire a nuestro alrededor, como que se nos inocula, ¿no? Y nosotros confundimos un poco con quiénes somos, ¿no? Con algo propio, y vivimos así como adormecidos, confundidos, sí, sí, siguiendo una inercia, ¿no? Que nos lleva a comportarnos pues como nos dictan, como se espera. Correcto. Y renunciar a nosotros mismos, ¿no? Correcto, es como que vivimos desde expectativas externas y evidentemente, como te decía, ¿no? Tenemos un enemigo interior, ¿no? O un tirano interior. Siendo la analogía de que tenemos el dominio de nosotros mismos, o que este es el objetivo de la soberanía, hay ese tirano interior que ha usurpado nuestro poder interior, ¿no? Esta soberanía, que sería lo que llamamos el ego normalmente. El ego es pues, el yo falso, la personalidad, como le queramos llamar, ¿no? Pero es algo que hemos creado artificial para poder adaptarnos a la sociedad, ¿no? Para poder sentirnos queridos, que de ahí viene todo. Entonces ese ego ha ido tomando dominio de las partes de nosotros, ¿no? Y ese ego tiene una correspondencia externa, ¿no? Igual que hay un tirano interior, hay unos tiranos exteriores, que son los dueños de ese sistema en el que vivimos. Este sistema socioeconómico está dominado por unas, no le llamo élites normalmente porque élite es como el mejor, pero sí está dominado por los controladores, digamos, controladores oscuros, ¿no? Que son el equivalente del ego interior. Entonces, esos controladores oscuros lo que hacen es, también desde que somos pequeños, inundar la sociedad, y desde hace milenios, con una serie de creencias y de paradigmas que nosotros vamos absorbiendo. Con lo cual, también digo siempre que para que los tiranos exteriores puedan dominar sobre nosotros, antes tenemos que ser dominados por nuestro tirano interior. Cuando tú te liberas del ego, de esos pensamientos que tienes ya automáticos, etc., ya ves mucho más las manipulaciones de fuera, porque conoces cómo tu propio ego te manipula, ¿no? Y ahí puedes observar, pues, por ejemplo, lo que pasó en 2020, que fue unos momentos para mí de mucho despertar, de ver cómo intentan manipularte, cómo usan el miedo y todas las distintas técnicas de control mental y de ingeniería social que usan, ¿no? Por lo tanto, tenemos un enemigo interior de la soberanía y también algo exterior que tenemos que tomar conciencia y conocer cómo usan este control en la sociedad. Un poco, y observarnos, ¿no? Y ver qué pienso yo realmente, qué siento, quién soy, qué me apetece hacer. Y hay algo que explicas en tu libro que a mí me llamó la atención y me hizo pensar, ¿no? Y es cuando empiezas a darte cuenta de este proceso, un poco de esa inercia, esa manipulación o esa dirección, ¿no? Ese camino trazado hacia el que se nos lleva, pues hay un punto en el cual aparece una rebeldía, nos rebelamos, y esa rebeldía, pues quizás en un primer momento va acompañada de rebote, o de enfado, o de indignación, ¿no? Y tú dices, es que además de eso, lo que sucede es que a veces cometemos el error de estar, además de manipulados y dormidos, enfadados, ¿no? Y sería como otra capa. ¿Nos podrías explicar un poquito este fenómeno? Total, o sea, hay como dos tipos de rebeldía, ¿no? Para mí, que lo explico en el libro, que es la rebeldía inconsciente y la rebeldía consciente. Básicamente es, muchas veces eso, hay muchas personas, también hay movimientos así, de despertar, etcétera, que para mí es los dos extremos, ¿no? Las personas que solamente se fijan en sí mismas, y es un poco responsabilidad tóxica desde mi punto de vista, porque no todo depende de ti y a veces es autofustigarse, pero también las personas que son victimistas y es como, bueno, es que el sistema en el que vivimos no se puede hacer nada, no tenemos ningún poder, mira qué poder tienen ellos y nosotros somos hormigas que no podemos hacer nada. Es la excusa para la inacción, y ¿no? muchas veces es la excusa, ¿no? O muchas personas luchan desde ahí, intentan cambiar las cosas desde esa mentalidad victimista, ¿no? Y aquí entra a colación David Hawkins, que conocemos mucho en estos entornos, ¿no? Que él habla del poder contra la fuerza, ¿no? Pues está la rebeldía desde la fuerza, ¿no? Desde el luchar constantemente, que es el intentar que el sistema cambie sin yo hacer lo que depende de mí cambiar, que sería esa soberanía, o está la rebeldía consciente, que sería actuar desde el poder. ¿Qué es actuar desde el poder? Hacer lo que depende de mí, porque es donde yo tengo poder. Y eso implica hacer el cambio interior
antes del cambio exterior, o hacer las dos cosas, ¿no? Mientras vas buscando un cambio en el mundo, en el sistema, en lo exterior, que al fin y al cabo no depende de ti, seamos honestos, vas haciendo el cambio también en ti, porque eso es lo que sí que depende, ¿no? Y de ahí es donde tú puedes empezar a expandir luz, pero si tú de entrada estás buscando que otros te den luz o que te salven, no puedes expandir luz. Tienes primero que encenderla dentro de ti y después ayudar, cada uno desde su propósito, a que esa luz se expanda en el mundo. Es como, hay como ese mensaje paternalista que viene del exterior, ¿no? Tú no hagas nada, que tú no estás capacitado, Total. tú no tienes poder. Sí, nos dicen mucho Nosotros, eso. si obedeces, ¿no? Sí, exacto. exacto. Pues haremos todo lo posible para rescatarte. Y ahí viene un punto que también tratas mucho en tu libro, que es el miedo, ¿no? El miedo y el control de la atención, ¿no? Como dos herramientas para hacer pues, que entremos en ese juego, ¿no? Sí, para que pasemos por el aro, ¿no? Al final, claro, el miedo todos lo sabemos en nuestra vida, yo creo, ¿no? Por lo menos hablo desde mi experiencia. Cuando yo tengo miedo, es como que es una sensación muy incómoda. Necesitas protección. Sí, claro. sí. Necesitas una solución rápida, necesitas protección, necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Y eres más proclive a aceptar cosas externas, ¿no? Porque estás en una situación de necesidad que te lleva a ser vulnerable, ¿no? Entonces el sistema normalmente lo que hace es, a través de los medios de comunicación de masas, que he estudiado periodismo, incluso esto... Lo sabes. Esto incluso te lo enseñan. ¿Te lo es decir, enseñan en la facultad? Bueno, te lo enseñan. Te dicen, bueno, los medios funcionan por lo que se llama la teoría de la agenda setting, ¿no? Que es, pues, bueno, hay una agenda de unos temas que queremos que estén en la opinión pública y nosotros, pues, elegimos estos temas, porque al final la realidad es multidimensional, ¿no? Al final eligen unos temas y además eliges cómo trata de esos temas, ¿no? No es solo filtrar qué temas se hablan, sino desde qué interpretación, desde qué filtro, desde qué foco vamos a orientar estos temas, ¿no? Y normalmente se orientan siempre para fomentar que la gente tenga miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo implica que nosotros nos sentimos más paralizados, buscamos una solución en el exterior y esa solución normalmente lo que hace es que aumenten el control sobre nosotros, sobre todo a través del Estado, que en el libro soy totalmente crítico con el Estado, de hecho defiendo que es algo inmoral, después a lo mejor lo veremos. Entonces, todo esto lleva a que el Estado aumente su control, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen es o directamente inventarse las amenazas o coger amenazas que son reales, pero exagerarlas hasta el punto en que nosotros tenemos ese miedo que nos lleva a buscar una solución, ¿no? Y aquí, si me permites, también pongo el ejemplo del año 2020, lo que pasó, que no sé si aquí se puede hablar con palabras... Totalmente, sí, ¿no? Vale. Totalmente. Pues lo que pasó con el COVID, ¿no? De la pandemia o plandemia, como lo queramos llamar, que al final, hostia, la gente se vacunó realmente contra un virus físico, o se vacunó contra, que no digo si existía o no, eso nos da igual, se vacunó más contra el miedo, según mi punto de vista, ¿no? Se vacunó contra el virus del miedo, o sea, yo siento miedo y me dicen que si me pongo esta inyección, entonces voy a dejar de sentir miedo porque voy a ser invulnerable a este virus, ¿no? Entonces ahí pues decido hacer esa inyección, ¿no? Sin plantearme nada, ¿no? Y eso es lo importante del miedo. El miedo apaga el neocórtex, el miedo apaga la parte racional de nuestro cerebro. Entonces nos hace pues, hacer acciones totalmente irracionales, no meditadas, que obviamente si estás escapando de un león, perfecto, ¿no? Pero si tienes que tomar decisiones para tu vida o ante una situación como pasó en 2020, pues a lo mejor infórmate bien porque nunca sabes lo que puede ocurrir. Sí, ¿no? Es como que nos ponen ese modo alerta, ¿no? Sí. Defensa y aceptamos cualquier cosa con tal de conseguir un poco de seguridad. De calmar, ¿no? Porque de calmar esa ansiedad. Tampoco sabemos sostener, ¿no? Las emociones negativas. Entonces, claro, el primer paso para el miedo es, el miedo no es tu enemigo, el miedo es un mensajero, tienes que saber sostenerlo y escucharlo. Igual que la ira, igual que la tristeza, ¿no? Las llamadas emociones negativas son emociones que, igual que el dolor físico, nos dan un mensaje, ¿no? Si me duele la muñeca, pues sé que tengo que mirarme la muñeca, tengo que ir al médico, etc. Pues una emoción desagradable me da un mensaje. Ahora, si no sé sostenerla, entonces lo que hago es apagarla o me dejo llevar por ella porque tampoco sé sostenerla, pues entonces ahí es donde tenemos esta falta de soberanía interior. Se me secuestra, ¿no? Es sí, algo que tratas en tu libro, pero ahora iremos a eso, pero antes quería preguntarte, tú antes has dicho, este método como de dirigir, de dominar, de manipular un poco para que seamos serviles, ¿no? y vayamos por el camino trazado, es algo que lleva milenios funcionando, pero ahora realmente
estamos en un momento de evolución tecnológica donde la información fluye por todos lados y en cantidades que es muy difícil digerir, ¿no? Entonces, yo creo que esto está haciendo mucho más daño que quizás en los últimos años. Bueno, tiene dos caras. Por un lado, se nos puede dirigir con mucha más fuerza, pero por otro lado también podemos buscar información, como en tu libro, Total. que nos pueda ayudar a despertar. Pero aquí viene un tema, es el de la claridad y el discernimiento. ¿Cómo haces tú o cómo nos recomiendas que hagamos para poder ver con claridad o discernir qué es lo que nos ayuda en nuestro camino de evolución y qué nos confunde más? Totalmente. Como has dicho, el discernimiento es clave y a veces en un mundo como el de hoy donde tenemos sobreinformación, ¿no? Históricamente hemos tenido falta de información, ¿no? Ha habido mucho ocultismo, sí, etcétera. Hoy en día tenemos mucha información y se trata de separar el grano de la paja, ¿no? Yo aquí en el libro hablo bastante un trozo hablo del trivium, que es una metodología que usaban los romanos y que de hecho, bueno, hay una anécdota, una historia que se dice, una pequeña leyenda, que había un soldado romano que estaba enseñando a los esclavos esta herramienta del trivium y vino otro soldado romano y dijo, ¿qué haces? Si le enseñas el trivium va a dejar de ser esclavo, ¿no? Entonces el trivium básicamente... Wow. Sí, es muy buena. Sí, sí, o sea, imagínate el nivel de importancia, ¿no? Y es curioso que el trivium yo lo conocí hace, pues eso, en 2020, 2021, a través de la pandemia, ¿no? No nos lo enseñan en el sistema educativo, ¿no? Entonces, el trivium es un proceso de 3 pasos que te ayuda como a encontrar la verdad o a discernir, ¿no? Es muy mental, yo ya veis que soy muy mental, después hablaré de más la parte del corazón, ¿no? Pero básicamente tiene 3 partes, se llaman la gramática, la lógica y la retórica, que también lo podemos llamar conocimiento, entendimiento y sabiduría. Que a esto nos resulta más fácil de asimilar en este mundo. Exacto. Entonces, conocimiento tenemos mucho, ¿no? Tenemos muchísima información, pero lo que se trata es de cuando tú quieres averiguar la verdad sobre un tema, lo que tienes que hacer es acumular información. En esta fase no necesitamos ya empezar a juzgar, a analizar, a separarse, queremos conocer lo que pasó en 2020, pues vamos a incorporar información de varios puntos de vista, por ejemplo, lo que dice la teoría oficial, lo que dicen los más conspiranoicos, los que dicen que no están ni un punto ni en el otro. Vamos a acumular todo, ¿no? Vamos a tener como todo el panorama, toda la imagen. Me abro y veo toda la información que hay sobre este tema. Correcto, sin juzgar, ¿no? Es una parte muy femenina, ¿no? Pero es importante porque mucha gente es como mis pensamientos o mi forma de entender va por aquí, invalido automáticamente todo lo demás. Correcto. Si no encaja con y ahí eso, te pierdes, ¿no? Si no me confirma. Te pierdes mucho y claro, ahí entra en juego el ego, ¿no? Muchas veces buscamos la verdad desde nuestro ego. Entonces no buscamos la verdad, sino buscamos confirmar lo que nosotros ya creemos, ¿no? Entonces ahí es la humildad de, bueno, voy a buscar todo, ¿no? Tengo mis prejuicios, yo también tengo mis prejuicios cuando investigo, tengo mis opiniones formadas, pero me voy a abrir, ¿no? No voy a hacer caso a esa voz de mi cabeza que me dice, no, esto ya es la versión oficial, descártalo. No, vamos a ver, porque a lo mejor hay alguna cosa que tiene sentido, o si dicen alguna falacia, alguna mentira, pues tú ya la sabes rebatir también, porque conoces por lo menos eso. Entonces, primera parte es el conocimiento. Segunda parte ya es el entendimiento, que es el núcleo, que es cuando empiezas ya a separar el grano de la paja, ¿no? Y ahí es bueno conocer sobre falacias lógicas, ¿no? O sea, la falacia de autoridad, la falacia del hombre de paja, ¿no? Que es cuando dicen que, mira, esta persona ha dicho tal cosa y tú te lo crees, pero realmente ves las declaraciones y no ha dicho eso, sino que es una interpretación, ¿no? Falacia de autoridad, no, es que este es un premio Nobel que ha dicho esto. Bueno, vale, que sea premio Nobel, muy bien, pero a lo mejor en esto no tiene ni idea, ¿no? Entonces hay muchas falacias, muchas técnicas de propaganda, ¿no? Si estudiamos a Edward Bernays, que era creo que era el cuñado de Sigmund Freud, escribió un libro que se llamaba Propaganda, que habla mucho de técnicas de control mental, de cómo manipular a la población, ¿no? Después está Goebbels, que se conoce mucho del régimen nazi, ¿no? Que hablaba de la propaganda, ¿no? La típica frase de, bueno, algo, aunque sea mentira, si lo repites 1000 veces se convierte en verdad, ¿no? La gente acaba asimilándolo. Claro, entonces conociendo cómo actúa el enemigo en este sentido, tú eres mucho más, puedes conocer cuando te intentan manipular, ¿no? Entonces, cuando intentan pues, meterte también mensajes subliminales en películas o en series, tú cuando conoces dónde quieren llevar al mundo y las técnicas que usan, es como que ya las ves, ¿no? Y por último, hay la parte de la sabiduría, que es, bueno, con todo lo que he recopilado, después lo que
ido quitando de lo que veo que no tiene sentido, las inconsistencias lógicas que hay, pues ya hay la parte de actúo en base a lo que he aprendido, ¿no? Pues yo qué sé, lo que pasó en el COVID, pues tomo una decisión que es, pues por ejemplo, no me vacuno porque he llegado a la conclusión de que no tiene sentido. Y también hay la parte de sabiduría, de retórica, de, bueno, aprendo a comunicar a los demás lo que he aprendido, que es un poco lo del libro, ¿no? El libro mismo es un proceso de trivium, de he acumulado información, la he por mí mismo ido desgranando y al final he sacado lo que en este momento para mí es lo que, el núcleo de la verdad, de la soberanía en nosotros y en el mundo. Así que al final es un proceso de coherencia, ¿no? Sí, correcto. De abrirse, mirar toda la información, discernir y luego actuar y la sabiduría, ¿no? Es aplicar lo que hemos aprendido, si no se queda ahí en el aire y es lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Yo creo que el motivo es doble. Por un lado se integra la información y por otro pues actúas para el bien mayor, ¿no? Un servicio a la comunidad, ¿no? A mí me ha dado mucho el hacer el libro, el escribirlo para también ordenar muchas ideas en mi mente, que yo soy Géminis, soy súper mental y tengo muchas ideas, pero a veces cuesta ordenarlas, ¿no? Ese aire ahí no para de dar vueltas. Pero para mí también ha sido importante durante este proceso el tema del corazón, porque más allá de usar el trivium, ¿no? Que es algo muy mental, el corazón tiene una inteligencia increíble, el corazón sabe mucho, la intuición es una herramienta impresionante y también nos ayuda mucho a discernir el corazón. ¿Cómo te sientes? Te ayuda a discernir esta persona sí, esta persona no, esto que me están diciendo tiene sentido. Y a veces sentido, no la escuchamos o nos enseñan a confiar más. A mí me cuesta mucho escucharlo, o sea, eso ya entrando en honestidad, ¿no? Pero sí, nos enseña mucho a vivir en la mente, porque la mente es más, cuando vives desde el miedo, vives desde la mente. El corazón es desde un estado mucho más de, cuando ya no estoy en modo supervivencia, estoy en modo abrirme, compartir, entonces actúo más desde el corazón. Por eso normalmente estamos más, nuestra atención siempre es en la mente, ¿no? Pero cuando hablamos de nosotros, normalmente nos señalamos aquí, no nos señalamos aquí, ¿no? Yo creo que muchas personas en esta sociedad, así es como que estamos con esta parte cerrada, como desconectados, ¿no? También lo comentas en tu libro y creo que cuando empezamos este camino llega un momento en que nos encontramos con eso, como, esto hay que aflojarlo, limpiarlo y permitir que se abra. Sí. Y dentro de esto hay una parte en tu libro que me ha llamado mucho, me ha tocado bastante, que es cuando inicias este camino, hay un punto en el que tienes que enfrentarte a tu sombra. Total. No hay otro camino. O sea, la sombra se ha hablado mucho, ¿no? Pero creo que pocas personas realmente han pasado por esa sombra, ¿no? Yo sí que hice ese trabajo y fue seguramente de lo más duro que he hecho en mi vida. Porque hay que mirar cosas que no queremos mirar, que están dentro y que forman parte de nosotros. Correcto, y ese es el gran reto, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, muchos traumas de infancia o heridas o cosas que no pasaron como... Cuando somos niños somos muy inocentes, ¿no? Entonces somos muy sensibles, yo también soy una persona sensible, y hay muchas experiencias traumáticas, familiares, de amigos, bueno, el mismo colegio para mí es una experiencia traumática, ¿no? Y está hecho desde mi punto de vista adrede, no es casualidad. Sí, cuando te sales un poquito de la forma de pensar, ¿no? Sí, entonces ves que desde pequeños nos han hecho muy esclavos, muy dependientes y eso pues se va acumulando, ¿no? En la sombra. Y de ahí, de hecho, yo cuando te decía que era adicto al alcohol, a marihuana, etcétera, a salir de fiesta, pues eso simplemente era para evadirme de mi sombra, ¿no? No quería enfrentar mis miedos, mis inseguridades, mis complejos, mis heridas de todo tipo, ¿no? Sobre todo a nivel familiar, ¿no? De no sentirse querido, la herida de insuficiencia, la herida de abandono, de incapacidad. Ahí yo creo que la mayoría de personas acabamos llegando, en lo fondo está esa herida de no sentirse querido, ¿no? Pero tienes que reparentalizar, ¿no? Ese niño interior, pues el amor que no recibió de pequeño, tienes que aprender a dártelo tú, ¿no? Y ahí entra la soledad, que es muy dura, ¿no? Entra el perdón, que también es algo, pues bueno, que requiere de humildad, ¿no? Y ahí sí que la figura de... A mí el que me ha ayudado mucho es tener fe. Esto sí que siempre en mi vida, o casi siempre, yo recuerdo ya de muy joven, con exámenes y todo, tener fe, ¿no? en algo mayor. Y sentirte ayudado, sostenido. Sentirme acompañado, ¿no? Sostenido, ¿no? Por algo mayor, que a lo mejor es uno mismo o lo que sea, ¿no? Pero tener esa figura, para mí, para hacer este trabajo de sombra es fundamental. Yo no soy suficientemente fuerte para hacerlo solo. Necesito sentir
que estoy acompañado por una luz que trasciende, ¿no? Y eso a mí me ayudó muchísimo, tener ese acompañamiento por mí mismo, por la parte más elevada de mí mismo, como por Dios, como le queramos llamar, ¿no? Pero sí, la sombra es fundamental, porque además hay una frase que no voy a decir exactamente porque no me acuerdo, pero de Just Merleau, que era un psiquiatra, que decía que cuando tú haces las paces con tu propia sombra, cuando conoces tus propias sombras, entonces eres menos vulnerable a los trucos de la propaganda, ¿no? Como te decía antes, para mí es un mensaje central. Solo te pueden controlar, solo te pueden dominar y manipular en la medida en que tú no eres capaz de dominarte a ti mismo. Tu falta de amor propio, de autoestima, implica que otras personas van a poder controlarte, ¿no? Por ejemplo, en relaciones de pareja puede ocurrir, ¿no? Una persona que no tiene suficiente amor propio va a aceptar relaciones tóxicas que no se solucionan simplemente diciéndole que no a la persona que te hace daño, ¿no? Sino si tú realmente, ahí es donde está el poder, haces del cambio interior, automáticamente de forma natural te va a surgir poner esos límites. Por tanto, el origen del cambio siempre está dentro, aunque también debemos tener conciencia de cómo desde fuera nos pueden atacar también. A mí algo que me tocó especialmente cuando leí esta parte de tu libro era cuando explicas que esas emociones que consideramos no deseables, ¿no? O negativas, igual tengo envidia de alguien o siento algo feo y no quiero verlo y normalmente lo que hacemos es esconderlo, realmente no nos hace ser malos, nos hace ser conscientes que la grandeza o el desarrollo está en siento esto, pero soy capaz de hacer otra cosa. Y la frase me la he notado aquí, en mis notas pone, el mal está en la acción, nunca en la emoción, ¿no? Correcto. Y yo creo que eso es importante. Explícanoslo, porque a mí es como que bueno, me trajo mucha luz. Es una frase que muchas personas que han leído el libro me han dicho que le ha impactado justo esto, ¿no? Porque sí, a ver, lo que tenemos que evitar es sentirnos culpables por lo que sentimos, porque no sé tú, pero yo cuando siento algo, a lo mejor si siento envidia, como has dicho, no, es como que no elijo yo sentir esa envidia, ¿no? Surge en mí y forma parte de mí, soy un ser humano, soy mezcla de animal con mezcla de a lo mejor un ser superior, ¿no? Para mí el humano es la conjunción entre el cielo y la tierra, ¿no? Ahora que hemos hablado aquí de tema animales y tal, pues la función del ser humano es como elevar lo animal y bajar también lo espiritual a tierra, ¿no? Somos como un puente que une los dos mundos. Entonces, cuando surgen emociones desagradables en nosotros, que son de la parte más animal, ¿no? La parte más densa de nosotros mismos, es que no sirve absolutamente nada culparnos de ello, ¿no? Porque lo que ocurrirá es que esas emociones se van a ir al inconsciente, se van a ir a la sombra. Y desde la sombra, precisamente, aunque nosotros pensemos que a la sombra, venga, debajo de la alfombra, entonces ahí no lo ve nadie y no hace nada eso. Entonces soy buena y me pueden querer. Sí, exacto. ¿No? Pero además, cuando lo escondes en la sombra, bajo la alfombra, es al contrario, esas emociones te van a dominar más. Entonces, aunque tú no seas consciente, vas a actuar movido por esa envidia, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, me sale la envidia, bueno, pues yo lo que no voy a hacer es actuar en base a esa envidia, porque si en base a esa envidia voy a hacer daño a otra persona, ojo, ahí ya no es tu libertad de dentro de ti, es que estás afectando a otra persona, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es aprender a canalizar esa envidia, ¿no? Porque si elevas la vibración de la envidia, puedes convertirla en admiración, por ejemplo, ¿no? Y la admiración ya es una emoción de una calidad mucho más elevada, de un nivel de vibración muchísimo más elevado que la envidia, ¿no? La tristeza, por ejemplo, pues en lugar de evadirte de la tristeza, de comerte un helado y mirar Netflix, averigua qué te dice la tristeza, ¿no? Y si la elevas de vibración, la tristeza te está invitando a mirar dentro de ti mismo para corregir cosas que no van bien en tu vida. Por tanto, toda emoción negativa encierra un mensaje positivo. Lo que debemos hacer es mirarla y tener la fuerza y la capacidad para transformarla en algo positivo, pero nunca esconder la emoción, ¿no? Porque digo, el mal no está en la emoción, que eso solo nos lleva a culparnos por lo que sentimos, que eso es muy de la religión, viejo paradigma, ¿no? Teniendo culpa por tener atracción sexual por alguien, lo que sea, ¿no? Eso no lleva a ningún lado, lleva a la represión, y la represión que lleva, pues ya vemos también lo que les pasa a muchos curas que están ahí, ¿no? Pues claro, cuando tú reprimes algo, ese algo que era natural se acaba expresando de otra manera pervertida, antinatural, ¿no? Por lo tanto, no es rechazarlo, es aceptarlo,
y no tienes por qué actuar en base a eso. O sea, aceptar esa emoción no implica que voy a actuar en base a esa emoción. Implica que la reconozco dentro de mí, no la rechazo como, oh, esto es cosa del demonio. No, no, es parte de ti, tú eres luz y oscuridad, ¿no? Y, por último, que me enrollo mucho si no es... No, no, está perfecto. Hasta que no aceptes tu oscuridad, no podrás brillar tu luz al máximo. Totalmente. Es un pack completo, lo siento. Y esto a mí me cuesta entenderlo, ¿eh? Pero es que cuesta, pero es difícil. ¿Quieres desarrollar tus máximos dones y talentos, tu propósito, etcétera? Tendrás que aceptar tu oscuridad. Hasta que no aceptes tu oscuridad, no podrás desarrollar tu luz al máximo tampoco. Funciona así. Qué gran aprendizaje y bueno, hay que atravesar por ese desierto, ¿no? Y esa parte incómoda, ¿no? De mirar cosas que no nos gustaría. La tercera parte del libro es como más... se enfoca pues más a las grandes estructuras, al sistema y demás. A mí una parte que me llamó la atención, que es cuando hablas del dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Explícanos. Que estás ahí con el dinero. Ya sabes, que a mí esa parte me interesa mucho. Sí. A ver, el dinero, claro, es un tema tan importante en nuestra vida, el dinero. Al final intercambiamos nuestro tiempo, nuestra energía, que son totalmente limitados por el dinero, ¿no? Y resumiendo, ¿qué ocurre con el dinero? Yo en mi investigación, mi parte más periodística, empecé a averiguar, o sea, ¿qué pasa con el dinero? ¿Por qué hay inflación? Esto de la inflación que nos dicen, ¿por qué cada vez cuesta más las cosas, ¿no? Y ahí empiezas a investigar, ¿no? Yo me puse más por la parte anarquista, liberal, economía austríaca, para quien lo conozca, y ahí te enseñan realmente cómo funciona el dinero. Tampoco nos lo enseñan en el colegio, ¿no? Y es que ahí lo que pasa es que los bancos y los bancos centrales lo que hacen es crear dinero de la nada, literalmente, ¿no? Antes incluso había el patrón oro, ¿no? En la cual pues cada dólar estaba respaldado por oro que tenían guardado en Estados Unidos, etc. Después lo que pasó es que ya los países quitaron su reserva de oro y lo que hacían era pues que su moneda estaba respaldada por el dólar y el dólar a su vez estaba respaldado por el oro. Pero en 1971 Richard Nixon, que era el presidente en esos momentos, quitó la conversión del dólar al oro y dijo que, bueno, de momento vamos a quitarlo. Pues a día de hoy sigue habiendo este patrón que es patrón deuda. O sea, no es un patrón oro, sino que es pues que pueden crear tanto dinero como deseen. Y eso es lo que hacen, ¿no? Cuando te dicen que, bueno, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo han inyectado tal en la economía, 10.000 millones. O sea, la impresora de mi casa y empiezo a imprimir Hoy en dinero. día ni imprimen, ¿no? Lo ponen en una cuenta bancaria y ahí... Ni siquiera, ¿verdad? Y ahí esto genera muchas desigualdades, ¿no? Porque además, esto es un poco más técnico, existe el efecto Cantillon, que es que cuando en una sociedad hay una parte que está imprimiendo dinero, está creando dinero de la nada, los que se benefician más son los que están más cercanos a la creación de dinero. ¿Qué son? Los gobiernos y las grandes corporaciones, incluidos los bancos, ¿no? Que son los que tienen capacidad de crédito también para conseguir ese dinero recién impreso, ¿vale? Entonces, esto lo que genera es que ellos pueden comprar activos reales que tienen valor, reales como vivienda, casas, etcétera, oro, Bitcoin también para quien considere un activo real. Pueden comprar estos activos antes de que el precio haya subido por la inflación. Y las personas de pie como nosotros, pues cuando ya tenemos que comprar las cosas a un precio más elevado, porque ese dinero ya ha entrado plenamente en la economía, entonces las cosas lo que hacen es subir de precio. La subida de precio simplemente es eso, ¿no? Que hay más dinero en circulación y por lo tanto cada unidad de dinero tiene un valor más bajo. Por lo tanto yo voy al supermercado y ahora me cuesta más que el año pasado comprar, ¿no? Entonces es una gran estafa de creación de dinero y los bancos centrales hacen esto, imprimen dinero de la nada, pero los bancos comerciales también lo que hacen es crear dinero a través de la reserva fraccionaria, que no me voy a entrar ahora ahí, la gente que quiera investigar lo que le investigue, pero esto también lleva sus cientos de años, venía de los cambistas, ¿no? de cómo, pues bueno, te decían que había... Te daban como un recibo, del plan, tú tienes 10 gramos de oro en el banco, yo te doy un recibo de esos 10 gramos de oro. Y después comercio con estos recibos, ¿no? Y al final el banco lo que hacía es que daba más recibos del oro que tenía realmente guardado en el banco, ¿no? Y ahora mismo pasa un poco esto, ¿no?
Nosotros creemos que tenemos 10.000 euros en el banco, pero en realidad el banco lo que hace con esos 10.000 euros es hacer préstamos a otras personas, ¿no? Aunque nosotros veamos ahí 10.000 euros, realmente no los tenemos ahí, ¿no? Y si fuéramos todos a retirar dinero del banco, no podríamos porque está todo prestado. Y esa es un poco la base de la estafa del sistema monetario. La perversión. Roger, me estaría horas hablando contigo. Hay un montón de partes que merece la pena, que no nos ha dado tiempo. Tienes que volver. Tienes que volver. Yo encantado. Y seguimos hablando. Antes de acabar, me gustaría preguntarte si hay algo que no te haya preguntado y que creas que es importante transmitir a nuestra audiencia. Sí, yo creo que no nos ha dado tiempo el tema de la ley natural, ¿no? Y simplemente quiero compartirlo con la gente porque es una verdad muy simple pero muy poderosa, ¿no? Que yo cuando descubrí también me abrió mucho la mente y me hizo comprender el mundo y tener una brújula, porque a veces nos falta brújula, sobre todo a nivel moral, para entender el mundo, ¿no? Se nos ha dicho que la moralidad no sirve, tal. Bueno, que la moralidad de la Iglesia Católica no sea la correcta no significa que no haya una moral, ¿no? Y ahí yo lo que descubrí es que para mí sí que hay una moral más objetiva, que es la ley natural. La ley natural básicamente es lo que te dice, es que somos, como individuos, somos los dueños de nuestra vida, tenemos esos derechos naturales y que es inmoral violar esos derechos naturales. Entonces, básicamente, ¿qué es inmoral? Saltarse el principio de no agresión, ¿vale? El principio de no agresión es que pues, lo que conocemos ya de forma intuitiva, que es inmoral, que es pues, violar, asesinar, coaccionar, ¿no? Y me meto solo en la parte de coaccionar porque el Estado, como tenemos hoy en día el gobierno, lo que hace constantemente es con la excusa, sí que hay mucha propaganda de lo que quieras, solidaridad, redistribuir la riqueza, no sé qué. Pero realmente lo que hace es coaccionarnos para que nosotros actuemos en contra de nuestra voluntad, ¿no? Y mucha gente compra ese paradigma. Y para mí, el sistema en el que vivimos se sustenta en el Estado. Porque si despertamos del engaño de la autoridad política, todo lo demás va a caer por su propio peso. Porque al final es el Estado el que tiene el poder a través del monopolio de la violencia, de la policía, para imponerte a ti ciertas medidas y ciertas obligaciones y ciertas prohibiciones para que tú no seas libre, ¿no? Y le diría a la gente que confíe más en sí misma, en que siendo libres como individuos y como colectivos podemos conseguir mucho más que con esta versión de libertad que tenemos, en la cual necesitamos que un pastor nos dirija como ovejas. Muchísimas gracias, Roger. A ti. Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. ¡Buah! ¡Cuánto contenido! Recomendaros totalmente este libro. Es una maravilla, es muy profundo. Yo creo que podríamos hacer una entrevista de cada capítulo, prácticamente, y además viene con un montón de extras, porque hay muchos códigos QR con resúmenes de los capítulos. Incluso al final hay un audiolibro, bueno, está el audiolibro leído por ti mismo, con lo cual está incluido en el pack. Me lo pasé muy bien. Es un auténtico privilegio, Roger. Muchísimas gracias. Y a vosotros, amigos y amigas, gracias por acompañarnos un día más, por hacer esto posible y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.